Hola, ¿qué tal, amables amigos? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más a través de Realpolitik Televisión Oaxaca en este principio de semana con los temas y el análisis de lo más trascendente de la semana bajo el acertado concepto de nuestros periodistas más destacados a nivel local y nacional. Gracias por acompañarnos. Este es el editorial de hoy de Realpolitik Televisión. La semana pasada, tal como lo anunció el presidente López Obrador, se dio inicio al programa de vacunación para adultos mayores en las comunidades con mayor marginación en la entidad. El pasado 15 de febrero, la aplicación de las vacunas empezó con el señor Modesto Ortiz Andrade, de 65 años de edad, y en la localidad de Cerro Central, San José Tenango. Diversas opiniones han estado en contra de la fijación del presidente con la justificación de que la vacuna para las personas con alto grado de vulnerabilidad debe aplicarse en los centros urbanos que han sido focos de contagio y muerte. Antes de conocerse las especificaciones del citado programa de vacunación, algunos militantes y dirigentes de Morena publicaron en redes sociales las bondades del biológico, dando a entender que todo se debe a una gratuita concesión del gobierno y no a la obligación del régimen a vigilar por la salud de los gobernados. Ha sorprendido a analistas políticos y críticos del actual gobierno el por qué el Instituto Nacional Electoral no haya ordenado el retiro inmediato de la publicidad en la que Morena se asume como eje de dicho beneficio. Es más, afirman en sus comerciales que donarán parte de sus prerrogativas para el programa de salud. Hemos de insistir que ningún partido político tiene que tomar para sí esta multicitada campaña. Este ha sido el editorial de hoy en Realpolitik Televisión. Vamos ahora a los temas de mayor interés y trascendencia de la semana. Ha surgido una exigencia generalizada con justa razón para que nuestros ilustres diputados locales se dediquen a legislar en favor de la infancia oaxaqueña y no en su contra o en contra de su vida. Los grupos afiliados a la Unidad Oaxaqueña por la Vida y la Familia lanzaron esta exigencia a los señores diputados que todavía no les cae el 20 para que volteen la cara a ver el contexto de una legislación efectiva que en realidad favorezca a la niñez oaxaqueña y no únicamente se dediquen a calentar el asiento de la curul y a levantar la mano y luego irse de vacaciones. En un manifiesto que fue leído hace unos días al iniciar la caravana automovilística Claxonazo por la Vida, los integrantes de 15 organizaciones exigieron a los integrantes de la legislatura del Estado, que en su mayoría son de Morena y del PRI, que doten de presupuesto al sistema de salud para que puedan atender dignamente a los pacientes de diversas enfermedades y que actualmente no cuentan con los medicamentos adecuados y no distraer los recursos para matar a niños antes de nacer en los vientres de sus madres, incluso subrogando estas criminales acciones en clínicas privadas. Todo lo anterior realizado de manera por demás sigilosa y a espaldas de la ciudadanía oaxaqueña, la cual esto es propicio para continuar alimentando la corrupción. En este sentido y con relación al contenido de esta nota, recuerdo lo que expresó en alguna ocasión un pensador a quien su servidor le ha dado siempre la más absoluta razón cuando dijo textualmente: el aborto es matar a un ser humano que no puede defenderse. Si en ocasiones a grandes delincuentes y criminales se les ha permitido andar tan campantes en la calle, ¿por qué entonces también no permitirle la vida a un inocente indefenso y nonato? Pero pues la opinión de usted es muy respetable. En otras cosas, algunos críticos de la grilla nuestra de cada día reiteran que cada chango a su mecate y afirman que así como se la jugará Morena y el PT, cada uno por su lado, así de esta misma forma deberían hacer los del PRD y el PAN, ya que hasta hace pocos días no llegaban a ningún acuerdo arrancándose las melenas de tanto pensar con el objeto de proponer en bola
a un candidato dentro de los 3 partidos y de esta manera competir para la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. En este sentido, otros opinan que no les ha quedado más remedio a estos partidos que echar mano de candidatos refritos y reciclados, algunos que ya calentaron la silla la silla principal del Ayuntamiento de Oaxaca y que no hicieron más que eso, precisamente calentar la silla. Por otra parte, opinan nuestros columnistas que el hecho de ir en coaliciones tarde o temprano siempre les acarrearán problemas. Los del PAN y el PRD ya han tenido experiencias en este sentido, saben perfectamente que en cuanto ganan, luego les dan una patada en el trasero, al darse cuenta que solo fueron utilizados como instrumentos y al final de cuentas tienen que andar mendigando un hueso, sea en el gobierno municipal o bien en el estatal. Más o menos como le sucedió en el régimen de Gabino Cue, tan mal le fue al PRD, dicen nuestros columnistas, que el primer año de gobierno se deslindó de Gabino y los del PAN se tuvieron que conformar con 5 posiciones y no precisamente todas de primera clase. Pues se dice que los ganones fueron en este caso los que invitó el propio Gabino a mal gobernar el Estado y sin duda se hicieron millonarios a espaldas del poder. Esto es lo que opinan acertadamente nuestros periodistas para Realpolitik Televisión. Pero pues desde luego también aquí usted tiene la mejor opinión. Aquí también en la ciudad de Oaxaca hay un repudio generalizado en contra del director del Registro Civil. En este sentido, los trabajadores de dicha dependencia no desean que de ninguna manera regrese Cristian Hernández Fuentes en el caso de fracasar por conseguir un puesto de elección popular como candidato, luego de que esta persona solicitara únicamente un permiso. En este contexto, los trabajadores del Registro Civil quieren que de inmediato el gobernador Alejandro Murat nombre un nuevo titular para esa dependencia y no estar esperando, dicen, a ver si gana o pierde el señor Cristian, ya que los trabajadores desean fervientemente que este señor regrese, pero lo que se llevó de esa dirección. Todo lo anterior hace suponer, según la protesta de los trabajadores, que entre las características de dicho funcionario existen ocultas las uñas largas. Aunque, para ser francos, esta clase de funcionarios se dan hasta en maceta, así están las cosas en el Registro Civil de Oaxaca. En los temas internacionales que afectan a nuestros migrantes, compatriotas con el plan migratorio de Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos y que lleva por título Ley Ciudadana 2021, se pretende beneficiar a 11 millones de indocumentados, entre ellos, por supuesto, a un gran número de oaxaqueños. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron que este proyecto de reforma migratoria ya ha sido entregado al Congreso para su aprobación y es un documento que ha sido reclamado por décadas por millones de indocumentados. Asimismo, se pretende extender el programa de acogida de refugiados y que las solicitudes de asilo para menores de edad se hagan en su país de origen, además de legalizar a millones de migrantes, aunque en un contrapunto a este proyecto se afirma que en enero pasado se registró un promedio de 3,000 arrestos por día a lo largo de la frontera, de acuerdo con las cifras de la CBP, Aduanas y Protección Fronteriza, cuya misión es mantener a los terroristas y sus armamentos fuera de los Estados Unidos. Estos señores consideran terroristas también a muchos migrantes mexicanos. Por otro lado, los policías fronterizos, preocupados porque cada vez hay más migrantes cruzando el país vecino, culpan a Joe Biden de una supuesta oleada de estos indocumentados. En este mismo sentido, y de acuerdo con la agencia AFP, Ander Lunderbrack, alguacil del condado de Jackson, Texas, explicó que no solo se pone en riesgo a la frontera, sino a todos en los Estados Unidos con sus nuevas políticas del presidente, ya que la presente administración está enviando un mensaje de que la frontera está abierta a todos y pueden venir sin importar su estado migratorio. Bueno, pues muchos son los mexicanos que se están preguntando con suma preocupación y dudas qué es lo que está pasando con relación
a las vacunas contra el COVID-19, debido a que en el estado de Morelos ahora han muerto un médico y una enfermera apenas 2 semanas después de habérseles aplicado la vacuna Pfizer. Como ya es del conocimiento público, los mencionados profesionistas de la salud superaban los 50 años de edad, pero estaban en espera de la supuesta segunda dosis y pertenecían al Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE. Desafortunadamente resulta muy desagradable expresar este tipo de noticias cuando la gran ilusión y la esperanza del pueblo de México y quizá del mundo pues se fincaba en gran medida en el surgimiento y aplicación de una vacuna que pusiera fin a este sufrimiento masivo que pues únicamente ha arrastrado muertes, desempleo y retroceso económico en todo el planeta. Las personas hoy fallecidas habían recibido la primera dosis precisamente en enero pasado. Este hecho tan desalentador y triste fue dado a conocer en redes sociales por el médico Francisco Javier Bermúdez. Las vacunas de refuerzo hasta la redacción de esta nota aún no habían arribado a México y para estos profesionales fallecidos, aunque ya llegue, pues es demasiado tarde. Ante estos casos es urgente que las autoridades del sector salud estructuren un orden de vacunación más correcta y adecuada, pues no tiene sentido aplicar una primera dosis y demorar la segunda con el consecuente riesgo de perder la vida, sobre todo en aquellas personas cuya entrega y esfuerzo por salvar a otras vidas ponen en mayor riesgo la suya. Los fallecidos perdieron la vida por contagio del COVID-19, es decir, que la primera dosis que recibieron de la vacuna no los protegió para nada en lo absoluto. Aquí tenemos una noticia que dejó con la boca abierta a un buen número de oaxaqueños. En efecto, pues otra de las grandes bellezas de mujeres jóvenes está vinculada con el crimen organizado, ya que apenas hace unos cuantos días, la joven Laura Mojica Romero, quien ostentara orgullosamente el título de Miss Oaxaca 2018 y de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, fue detenida junto con otras 7 personas, las cuales conformaban una banda de peligrosos secuestradores que operaban en los límites de Veracruz y Oaxaca. El comunicado de la Fiscalía de Veracruz en parte cita textualmente lo siguiente: los 8 presuntos secuestradores quedaron a disposición del fiscal especializado, quien al aportar las pruebas contundentes en su contra, obtuvo de la autoridad judicial los correspondientes vinculaciones a proceso y la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Esto es lo que cita, entre otros puntos, la mencionada Fiscalía. Pues bueno, pues qué lástima, qué tristeza ha ocasionado la detención de esta hermosa joven oaxaqueña cuya mala y equivocada decisión ha truncado su vida para siempre, habiendo tenido infinidad de excelentes oportunidades durante sus diversas participaciones y representaciones en los certámenes de belleza y cuyos conceptos de ella en favor de la mujer siempre fueron muy positivos. Esta es la costosa factura que cobra el destino por las malas decisiones. Hasta el momento no se sabe cuál era la función delictiva que esta joven oaxaqueña desarrollaba dentro de la citada banda, cuya detención fue ejecutada por la unidad especializada en combate al secuestro de aquel estado vecino. Tentativamente se comenta que tanto la joven Laura como los demás integrantes pueden alcanzar una pena de hasta 50 años de cárcel, todo lo que le resta de su vida prácticamente. Ni hablar, lo hecho está, a no ser que en este caso especial intervenga el reinado de la impunidad y el influyentismo que en Oaxaca casi ya es parte del folclore, pero en Veracruz pues no sabemos. En gira de trabajo por Miahuatlán, el gobernador del estado Alejandro Murat hizo entrega de más de 150 millones en diversas obras, una de ellas la de asistencia alimentaria y social, en lo que se refiere a comedores comunitarios, y la mayor parte de este presupuesto fue canalizado a la Universidad de la Sierra Sur, así como techados y nuevos caminos. Veamos ahora uno más de los impactantes acontecimientos que suceden detrás del séptimo arte. La película Rojo Amanecer, si la recuerdan, estrenada en 1990, la cual narra la masacre estudiantil del 2 de octubre del 68 en la plaza
de las tres culturas de Tlatelolco en México y en donde participaron excelentes actores como Héctor Bonilla, María Rojo, Demián Bichir y otros. Fue un gran esfuerzo por parte de sus realizadores, sin embargo estuvo muy lejos de mostrar todo lo que sucedió aquel trágico día y los subsecuentes. Se dice por otra parte que cuando trató de filmarse dicha cinta dentro de los mismos escenarios de los hechos, los ejecutores del filme comenzaron a ser hostigados por personajes encubiertos del propio gobierno en turno y ello originó, a decir del propio Héctor Bonilla, que el departamento de Tlatelolco, donde vivía la supuesta familia masacrada, tuviera que ser copiado y reconstruido en utilería dentro de los propios estudios cinematográficos. Por otra parte, fueron cientos de detalles, nombres de involucrados y rincones que casi era imposible citar en este filme, y mucho menos lograr que el ejército les pudiera prestar un tanque de guerra para dar mayor realismo a la película. Poco o nada se citó al principal responsable de este crimen masivo de cerca de 300 muertos y 1000 heridos, es decir, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya responsabilidad precisamente en las Olimpiadas del 68 en México, él mismo reconoció poco después, incluyendo a su segundo de a bordo, Luis Echeverría, quien por cierto le amarró en alguna ocasión las agujetas de los zapatos. Tampoco se hace mención del general Marcelino García Barragán, jefe de la defensa, ni al grupo sanguinario de los famosos halcones, de quien se dice algunos de ellos viven holgadamente en alguna parte, disfrutando de impunidad vitalicia y algunos lujos. Lo que resulta risible es que durante el gobierno del propio Echeverría y habiendo colocado a su hermano Rodolfo al frente del Banco Cinematográfico, supuestamente se dio mayor libertad de expresión al cine, pero lo paradójico es que ambos guardaron silencio años después, cuando fueron vetadas las películas Rojo Amanecer, Tlatelolco, La Dictadura Perfecta y otras que dejaban mal parado al mismo sistema oficial que gobernó durante 80 años bajo este mismo precepto, es decir, bajo una dictadura perfecta disfrazada de democracia. Un crimen que quedará en la impunidad para siempre. Esto es parte de lo sorprendente que sucede detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 487 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos ¿1 billón de pesos de ahorro? No, es una deuda, un trabajo de Martín Moreno. El show de Santa Lucía, un error histórico, un trabajo de Mario Maldonado, columnista del Universal. Carta a las Fuerzas Armadas de Beatriz Pajés. Además, las columnas políticas, Escaparate Político de Felipe Sánchez, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Muchas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con la colaboración de los más destacados columnistas y periodistas a nivel local y nacional. Un resumen de información, crítica y análisis de lo más trascendente de la semana. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, los invita para que nos acompañen una vez más el lunes próximo por la tarde, como siempre, a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que muchas gracias y cuídense mucho.